El Comité House of Freedom de la Cámara de Representantes planea expandirse a los legisladores estatales. Por otro lado, el gobierno de Biden recuperará la controvertida política de inmigración de la era Trump. En otras noticias, en el 2021 se produjo el mayor número de policías muertos por disparos en la historia de Estados Unidos, según la Orden Fraternal de la Policía. Y la crianza de los hijos importa. ¿Cómo hablar de política con tus hijos? A ti que buscas la verdad, bienvenido. Soy Laura Hernández y esto es Factor Sorpresa. ¡Comenzamos! Hoy es viernes y gracias por estar aquí nuevamente. El día de hoy comenzaremos hablando sobre el Comité House Freedom, que es un grupo del Congreso formado por miembros republicanos conservadores de la Cámara. A menudo se le considera el grupo más conservador y uno de los más grandes del Partido Republicano. Este grupo ha ejercido una gran influencia en el Congreso durante muchos años. Su creencia es mantener los principios básicos de los conservadores republicanos, trabajar para alinear a los líderes republicanos con los principios y políticas conservadoras, así como promover un gobierno pequeño en todos los ámbitos. Pues bueno, actualmente este comité está presionando para ayudar a las legislaturas estatales a crear nuevas redes del tipo comité, con el fin de extender su influencia a las legislaturas estatales. La red fue lanzada este mes y está dirigida por el veterano estratega republicano Andy Roth y el director ejecutivo Justin Ouimet, con el apoyo directo del propio grupo. Los legisladores conservadores de todos los estados llevan mucho tiempo anhelando una red de este tipo que pudiera proporcionarles un apoyo financiero, personal y otros recursos para ayudarles a mantenerse fieles a sus ideales republicanos conservadores frente a los difíciles momentos que atraviesa la dirección de su partido en estos momentos. Así que el congresista Scott Perry, quien se convertirá en presidente del Comité Freedom House de la Cámara de Representantes en enero, dijo que los legisladores republicanos están librando muchas batallas sobre una serie de temas y políticas y demócratas de extrema izquierda. Por su parte, el veterano Roth dijo lo siguiente: lo que hemos reconocido es que no se presta mucha atención a nivel estatal, lo que significa que el liderazgo y el establishment son capaces de atropellar a los conservadores para lograr su agenda, y eso significa aislarlos, dividirlos y mantenerlos en la oscuridad. Así que incluso con un poco de organización creemos que podemos lograr bastante. Totalmente de acuerdo con él. La red tendrá 3 organismos distintos. El primer organismo es el Comité State Freedom Caucus Foundation, que educará a los legisladores en materia de política y procedimientos y en cómo aprovechar las normas del Estado para lograr resultados conservadores positivos. El segundo es el State Freedom Caucus Network. Es la red que se pondrá en contacto con los conservadores de todos los estados que quieran unirse. Buscará un director ejecutivo y les dará todo el apoyo que necesiten. El tercero es el State Freedom Caucus Action. Protegerá a los miembros del comité de lo que han identificado como ataques y represalias del establishment en las elecciones primarias y generales. Y es que, como lo hemos estado viendo, los miembros del comité de la Cámara se han enfrentado a una oposición muy feroz e incluso a insultos. Por ejemplo, el expresidente de la Cámara, John Boehner, ha llamado idiota al cofundador del comité, Mark Meadows, y a terrorista a Jim Jordan. Y como estos ejemplos podemos encontrar muchos. Y bueno, por su parte, Scott Perry dijo que la capacidad que ellos tienen para efectuar el cambio será tremenda, porque se trata de una organización y una estructura totalmente nueva para las legislaturas a nivel estatal, y asegura que tendrán un gran impacto. Así que habiendo un grupo como este dentro de cada legislatura estatal que luche por sus propios derechos procesales y que luche por los derechos de sus electores, el establishment no se saldrá con la suya. Según Ouimet, ellos mostrarán y enseñarán a los conservadores en las legislaturas estatales todas las herramientas que tienen para mantener el mensaje cerca, y eso tendrá un impacto en muchos reinos y en el sistema de poder del establishment. Y bueno, aunque nunca es tarde para hacer cambios, definitivamente a la administración Biden le tomó bastante tiempo tomar esta decisión.
¿Será que con la cantidad de inmigrantes ilegales que ya han entrado a su país les es suficiente para tener los votos que necesitan? Bueno, son solo preguntas al aire, ¿ok? Volvamos a las noticias. Bueno, pues ahora resulta que el desgobierno de Biden anunció el jueves 2 de diciembre que responderá a una orden judicial para reimplantar la política de quedarse en México de la era Trump. Y es que si recordamos, a principios de este año, Biden había anulado el programa, formalmente conocido como Protocolo de Protección al Migrante, el MPP, programa que fue creado y ampliado en el 2019 por la administración Trump, poniendo fin a la errónea política de captura y liberación para mejor mantener a los migrantes en México mientras esperan audiencias, en lugar de liberarlos en el interior de Estados Unidos. El programa instaló en la frontera sur unas carpas o tiendas de campaña que se utilizarían como salas de audiencia en las que los migrantes ilegales podrían llevar a cabo sus procedimientos de petición de asilo político. Trump calificó esto como una parte clave de su esfuerzo por frenar la marea de inmigrantes que llegaba a Estados Unidos ese año. Pero la administración Biden, tras asumir el cargo, tuvo la mala decisión de poner fin a la política por completo en junio de este año. Y bueno, lo que sucedió enseguida aún lo seguimos viendo, ¿cierto? Recordemos que los meses pasados se han visto las oleadas de inmigrantes ilegales más grandes de los últimos tiempos. Y bueno, luego vimos cómo los estados de Missouri y Texas demandaron al régimen de Biden ante los tribunales, alegando que la eliminación de la política era ilegal y finalmente un tribunal federal ordenó al régimen del señor Biden para que volviera a aplicar el programa, siendo esto confirmado por la Corte Suprema. Y bueno, como ya sabemos, lamentablemente, la creciente ola de inmigración ilegal en la frontera sur ha desbordado a las autoridades. En el año fiscal del 2021 se registraron más de 1,7 millones de inmigrantes ilegales solo en la frontera. Y bueno, ante tal presión, el régimen de Biden finalmente no le quedó más remedio que reintroducir la estrategia. Sin embargo, esos pillines no se quedarán satisfechos con esto y siguen queriendo encontrar una forma de acabar la política sin que sea impugnada legalmente. Y bueno, quizá está de más decirlo, pero nunca nos cansaremos de recalcar el regreso de esta política demuestra que las políticas izquierdistas del régimen de Biden son un fracaso completo. Por su parte, Kevin McCarthy, líder republicano de la Cámara de Representantes, dijo en un comunicado que hace 9 meses le ofreció al régimen de Biden 5 soluciones directas a la crisis fronteriza, incluyendo el regreso de la política de quedarse en México. Pero como era de esperarse, la rechazaron. Debido a esto es que se vieron en la necesidad de emprender acciones legales y así poder obligar al desgobierno de Biden a restablecer esas medidas de sentido común, ya que evidentemente la desastrosa política de inmigración está poniendo en riesgo la seguridad nacional del país. McCarthy continuó diciendo que esta grave situación casi ha paralizado la frontera sur. Todo esto como resultado de la incompetencia de Biden, que ha enfrentado a su país a una serie de crisis. Y bueno, aunque actualmente ya han cruzado millones de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos, el que regrese la política de quedarse en México es una luz en el camino de esta crisis tan terrible que se desató en la frontera sur del país. Hacemos una breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy y suscribirte a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. Te recuerdo que compartir nuestro contenido con familia, amigos o en tus redes sociales consolida nuestro canal y lo hace visible para más gente, ya que cuando compartes obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Sigamos con las noticias. Y a continuación, una noticia un tanto alarmante. Resulta que recientemente, el sindicato policial más antiguo y grande de los Estados Unidos, la Orden Fraternal de la Policía Nacional, FOP por sus siglas en inglés, informó que el 2021 ha sido el año más sangriento que los agentes de la ley de Estados Unidos han vivido en su historia. Aunque todavía falta un mes para que acabe el año, hasta este martes 30 de noviembre, 314 policías han sido tiroteados durante su servicio en todo el país, 58 de los cuales lamentablemente han muerto.
En Texas hubo 42 agentes, en Illinois 25, en California 21 y en Florida y Georgia 17 agentes muertos a causa de disparos. El año pasado se registraron 312 agentes de policía tiroteados y 47 murieron. En el 2019 se registraron 293 oficiales baleados y 50 muertos. Esto resulta ser una tendencia bastante preocupante, y es que han producido 95 ataques de tipo emboscada en lo que va del 2021, un aumento del 126% en comparación con el 2020. Estos ataques de emboscada resultaron en 119 oficiales de policía heridos por bala y 28 muertos. Y bueno, el presidente de la Orden, Patrick Joyce, dijo este miércoles 1 de diciembre que esto es sin duda el resultado generalizado de la erosión del respeto a las fuerzas del orden. Esto, por supuesto, ha alimentado la agresión contra la policía en los últimos años. Y de verdad que con todo y este aumento de la violencia dirigida a los policías, estos valientes agentes siguen arriesgando sus vidas y saliendo a la calle cada día para mantener seguras las comunidades a las que sirven. La Orden Fraternal culpa a los fiscales sin escrúpulos que se niegan a perseguir a los delincuentes violentos y a los medios de comunicación de extrema izquierda que a menudo distorsionan los hechos y fomentan las llamas, contribuyendo así al aumento de la delincuencia en todo el país. Así que ahora la Orden exige al Congreso que tome medidas inmediatas para hacer frente a la terrible violencia contra los agentes de la ley, aprobando la Ley de Protección y Servicio lo antes posible. Este proyecto de ley, reintroducido por 17 legisladores republicanos en marzo, pide que se impongan sanciones federales a las personas que ataquen intencionalmente con violencia a los agentes de las leyes locales, estatales o federales. La FOP tuiteó que quienes cierran los ojos y dicen que no hay crisis de delincuencia en Estados Unidos están tratando de encubrir a los fiscales deshonestos que impulsan políticas radicales de izquierda y también a los medios de comunicación que se hacen de la vista gorda ante los asesinatos en las calles. Básicamente, todos estos que se hacen de la vista gorda son cómplices del crimen y la violencia en su propio país. Según datos publicados en octubre por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la tasa de asesinatos en Estados Unidos se ha disparado un 30% del 2019 al 2020, el mayor aumento de un solo año en la historia moderna. Por su parte, el FBI publicó los resultados que muestran un salto también del 30% en los homicidios en el 2020 en comparación con el año anterior. El Consejo de Justicia Penal informó de un aumento del 16% en el número de asesinatos en 22 ciudades importantes de Estados Unidos en comparación con el mismo periodo del año pasado y un pico del 42% en comparación con el 2019. Esperamos que esta propuesta de ley sea aprobada y los agentes de la policía recuperen el trato que merecen por su servicio y porque cada día arriesgan sus vidas al intentar mantener el orden y la seguridad en las calles de su comunidad. Y bueno, para cerrar el programa de hoy hablaremos de un tema que en lo personal me interesa mucho, ya que tiene que ver con los hijos. Y es que el mayor problema al que se enfrentan muchos de los países hoy en día es el de la educación pública. Las fuerzas comunistas de izquierda atrincheradas en el sistema educativo están adoctrinando a nuestros hijos con puntos de vista políticos que son antitradicionales, antisentido común y sobre todo falsos. Para ejemplos, no paramos. Por ejemplo, tenemos la teoría crítica de la raza, la autoidentificación de género, la cultura abolicionista y bueno, entre otras tantas. Y no es exagerado decir que estas cosas están destruyendo el futuro de nuestros hijos y por extensión de nuestros países. Por ello, la responsabilidad de nosotros los padres cada vez es más importante. Hoy hablaremos del Dr. Farnell Donahue, quien es pediatra, veterano del ejército y autor de 4 libros. También cuenta con un blog y un sitio web. Escribe el programa de audio que se llama The Parenting Matter Podcast, que se puede traducir algo así como La crianza importa. Y también es presentador de un programa con el mismo nombre, Parenting Matters, de la WBOU. Él y su esposa Mary tienen 4 hijos adultos, todos con doctorados y 2 de ellos médicos especialistas. Lo que les voy a compartir el día de hoy es un extracto de su artículo publicado en el Epoch Times que verdaderamente vale la pena leer.
El artículo menciona que muchos de los políticos actuales se parecen mucho a los ciegos que vieron al elefante en el poema clásico de John Godfrey Sash. El poema lleva por nombre El ciego y el elefante y fue escrito hace casi 250 años, basándose en una parábola hindú muy antigua. Y bueno, en el relato Sash cuenta que cada persona siente una parte diferente del elefante. Unos la cola, el flanco, la rodilla, la oreja, la trompa o el colmillo. Cada persona tiene una visión diferente del elefante, por lo que mantienen una larga y ruidosa discusión sobre cuál es la correcta. El Dr. Donoghue nos explica cómo el relativismo político, así como los relativistas religiosos, enseñan que no hay una verdad absoluta, que la verdad puede cambiarse para adaptarse a la situación. Pero esta forma de pensar lineal es incompatible con la religión y la libertad. Él nos cuestiona que cuando nuestros hijos se acerquen a la edad de votar, prestarán atención a lo que ocurre en el mundo o se confundirán tanto como los ciegos que negarán todo interés por la política, el servicio público y el voto. Dice que sus decisiones dependerán en gran medida de cómo nosotros como padres pensemos, hablemos y actuemos sobre la política. Donoghue nos pide que ayudemos a los futuros votantes a entender por qué deben interesarse por la supervivencia de su país y de la gran constitución del país. Dice que les recordemos que muchas publicaciones políticas en Internet están escritas por blogueros que se han dejado engañar por su corta o peor, por su larga historia de estudiar solo la trompa, las orejas u otras partes individuales del elefante en su conjunto. Y dice que sobre todo discutamos los temas políticos con nuestra familia y amigos, incluso con los que tienen filosofías políticas diferentes, obviamente de forma civilizada y conversacional, que escuchemos los discursos de los candidatos, que veamos las diferentes convenciones. Y bueno, Donoghue también admite que las convenciones políticas de hoy en día no son tan interesantes como lo eran cuando él era un adolescente. Él recuerda de aquellos veranos sentado con sus hermanos en el patio trasero de su casa, escuchando las convenciones presidenciales por la radio. Nos cuenta que en aquella época no había muchas primarias, así que los ya nominados no iban a la convención. Comparte que se convirtió en un placer escuchar la competencia mientras jugaban en su jardín. No tenían fútbol televisado ni otros deportes para entretenerse, así que la competencia los llenaba de energía. Para su familia, la convención los animaba y los invitaba a discutir sobre qué candidato era el mejor y cuál ganaría. Él asegura que aunque los padres son importantes a la hora de formar las opiniones políticas de sus hijos, no son los únicos que influyen. Los profesores, los entrenadores, los vecinos y los compañeros pueden influir en el pensamiento de los hijos. Incluso si en su escuela se imparte lo que antes llamaban educación cívica, no se sabía qué parte del elefante había tocado el profesor. Los profesores, los políticos y otros adultos suelen ver y enseñar la política a través de la lente de un ciego que ve a un elefante. Y así como los ciegos de Sash, muchos no están dispuestos a reconocer las opiniones de los demás. El doctor nos alenta a no tener miedo de preguntar a nuestros hijos qué dicen sus profesores sobre las opiniones, sobre la política y sobre soluciones de los políticos, y nos animan a discutir las opiniones de nuestros hijos, la de los profesores y las nuestras, pero que siempre mantengamos los elementos personales fuera de la discusión. Que escuchemos cómo nuestros hijos explican sus soluciones y les hagamos saber por qué su punto de vista y la de sus profesores, por ejemplo, pueden diferir. Menciona que a todos nos preocupan los mismos temas y que todos queremos lo mejor para nuestro país, pero que como los ciegos, cada uno vemos las cosas de forma diferente y se puede buscar soluciones distintas. Nuestro trabajo es señalar por qué creemos que nuestra solución es la mejor, después de escuchar obviamente las soluciones de los hijos. El doctor nos dice que no todas las elecciones consisten en elegir un presidente, pero todas las elecciones son importantes. Los votantes de todas las edades necesitan saber qué pretende hacer cada candidato, desde los miembros del consejo escolar hasta el presidente, y qué piensan cada uno de ellos sobre los problemas. Y lo que es más importante, necesitan saber en qué se diferencia cada partido político. Para él, esto podría ser muy fácil de entender si le dedicamos un tiempo a un estudio básico de nuestra Constitución.
Él dice que si conseguimos que nuestros hijos se involucren desde una edad temprana, podemos asegurarnos de que estarán bien educados cuando lleguen a la edad de votar. Cierro esta nota citándolo textualmente. Si queremos mantener este país libre con derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, si reconocemos que todos los hombres son iguales y que su Creador les otorgó este derecho inalienable, y si deseamos igualdad y justicia para todos, entonces debemos tener un electorado informado. Y como en todos los demás ámbitos de la vida, el aprendizaje de los valores y los códigos morales empiezan en casa, enseñado por los padres. Y bien, con esto llegamos al final de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Recuerda sumarte a nuestra sala de chat de Telegram y seguirnos por YouMaker si es que aún no lo haces, la plataforma libre de censura. De verdad que tu apoyo impulsa muchísimo a nuestro canal. Te lo agradecemos infinitamente y bueno, te recordamos que el día de mañana vamos a tener el resumen semanal, así que te esperamos por ahí. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Que tengas un excelente fin de semana y recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.